Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de drama, exclusivas y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un cafecito cargado porque hoy tenemos una bomba, pero una bomba atómica de esas que sacuden los cimientos de la farándula. Prepárense porque vamos a hablar de Esla, sí, la mismísima Esla, y de un nombre que está dando que hablar, Bomba Halil. Y no es un nuevo plato turco, sino el apodo de un personaje que, según dicen, ha soltado la lengua y ha revelado secretos jugosísimos de nuestra querida cantante. Hoy vamos a analizar todo lo que se ha dicho, a desmenuzar los rumores, a investigar qué hay de cierto en todo este revuelo y, por supuesto, a dar nuestra opinión. Así que si eres fan de Esla, o simplemente te encanta el chisme como a mí, este es tu vídeo. Pero antes de que nos adentremos en este culebrón, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para estar al tanto de todo el drama que se avecina. Y ahora sí, manos a la obra. El nombre de Bomba Halil ha explotado en las redes sociales como una bomba. Al parecer, este personaje del que poco se sabe con certeza, ha realizado unas declaraciones en vivo, durante un programa de radio, donde supuestamente ha desvelado información comprometedora sobre la vida privada de Esla. ¿Qué tipo de información? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante y sobre todo, confusa. Hay quienes dicen que Bomba Halil era un antiguo colaborador de Esla, un miembro de su equipo, quizás un productor, un manager, incluso, algunos se atreven a decir, un examante. Otros, en cambio, aseguran que es simplemente un fan despechado que busca llamar la atención. La verdad es que nadie sabe con seguridad quién es este individuo ni cuáles son sus verdaderas motivaciones. Pero lo que sí sabemos es que sus palabras han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo turco y poco a poco se están extendiendo por todo el mundo hispanohablante. ¿Y qué dijo exactamente Bomba Halil? Aquí es donde la información se vuelve más escasa y fragmentada. Al parecer, la revelación se produjo de forma bastante caótica, con frases inconexas, insinuaciones y acusaciones veladas. Algunos medios han recogido fragmentos de sus declaraciones, pero es difícil discernir qué es verdad y qué es puro invento. Uno de los rumores más extendidos es que Bomba Halil ha revelado detalles sobre las relaciones sentimentales de Esla, no solo las que han sido públicas, sino también algunas relaciones secretas que, de confirmarse, podrían dejar a más de uno con la boca abierta. Se habla de romances con figuras influyentes del mundo del espectáculo, con empresarios poderosos e incluso con políticos. Imagínense el escándalo. Otro rumor que circula con fuerza es que Bomba Halil tiene pruebas de que Esla ha utilizado influencias para impulsar su carrera, es decir, que no todo su éxito se debe a su talento y esfuerzo, sino que ha recibido ayuda extra de personas con poder. Esta acusación, de ser cierta, podría dañar seriamente la imagen de la cantante y poner en tela de juicio todos sus logros. Además, también se ha hablado de problemas con Hacienda, de supuestos manejos turbios de su fortuna y hasta de conflictos con otros artistas del medio. En resumen, un auténtico cóctel explosivo de acusaciones que, de confirmarse, podrían hundir la carrera de Esla. Pero ojo, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hasta el momento, todas estas informaciones son solo rumores, especulaciones y acusaciones sin pruebas. Ni Esla ni su equipo han emitido ninguna declaración al respecto, lo que por un lado, alimenta aún más el misterio y por otro, nos obliga a tomar toda esta información con pinzas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Muchas veces se trata de estrategias de marketing para generar controversia y llamar la atención sobre un artista. Otras veces son simplemente invenciones malintencionadas de personas que buscan dañar la imagen de alguien. Y en algunos casos, puede que haya algo de verdad en todo el embrollo. Lo que sí es cierto es que la figura de Esla siempre ha estado rodeada de cierta controversia. Su estilo de música, su personalidad arrolladora y sus opiniones controvertidas la han convertido en un personaje polarizador, amada por muchos y criticada por otros tantos. Quizás esta controversia es lo que ha hecho que los rumores de Bomba Halil hayan calado tan hondo en la opinión pública. Ahora bien, analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que hay un personaje llamado Bomba Halil que ha hecho unas declaraciones controvertidas sobre Esla. En segundo lugar, que estas declaraciones son, de momento, solo rumores y especulaciones sin pruebas. Y en tercer lugar, que ni Esla ni su equipo han respondido a estas acusaciones.
A partir de aquí podemos hacer varias hipótesis. Una es que Bomba Alil está mintiendo y que todo es una invención. Otra es que Bomba Alil tiene información veraz, pero que no tiene pruebas para demostrarla. Y otra es que Bomba Alil está diciendo la verdad y que Esla prefiere guardar silencio para evitar alimentar el escándalo. La verdad es que solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo este asunto. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y estar atentos a cualquier declaración oficial que pueda surgir en los próximos días. Personalmente creo que es importante no juzgar a Esla prematuramente. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y no podemos condenar a nadie basándonos en simples rumores. Dicho esto, también creo que es importante investigar a fondo estas acusaciones y llegar a la verdad, sea cual sea. En mi opinión, si Esla es inocente, debería salir a defenderse y desmentir categóricamente las acusaciones de Bomba Alil. Si por el contrario hay algo de verdad en todo esto, debería asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la justicia y ante sus fans. En cualquier caso, lo que está claro es que este escándalo ha puesto a Esla en una situación muy delicada y que su futuro profesional podría verse comprometido si no gestiona esta crisis de forma adecuada. Así que, mis queridos chismosos, esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre la polémica de Bomba Alil y Esla. Un auténtico culebrón turco que promete dar mucho de qué hablar en los próximos días. En resumen, hemos analizado el escándalo desatado por las supuestas revelaciones de Bomba Alil sobre Esla, hemos desmenuzado los rumores más extendidos y hemos tratado de mantener una postura objetiva ante la falta de pruebas concretas. Hemos concluido que aunque el escándalo es innegable, es importante ser cautelosos y no juzgar a Esla prematuramente, ya que todas las acusaciones son, de momento, solo especulaciones. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, pero siempre con respeto y profesionalidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este escándalo? ¿Creen que Bomba Alil está diciendo la verdad? ¿O creen que todo es una invención? ¿Qué debería hacer Esla ante esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Activen la campanita y estén atentos a todo el drama que se avecina. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta pronto. Pero esperen, que aún hay más carnaza para echar al fuego. Porque después de mi anterior vídeo, la cosa se ha puesto aún más jugosa. La prensa turca, que no se anda con chiquitas, ha estado investigando a fondo y aunque la identidad de Bomba Alil sigue siendo un misterio, han surgido nuevas pistas y, lo que es más importante, han aparecido nombres. Y sí, algunos de esos nombres son, para infarto. Primero hablemos de la identidad de Bomba Alil. Aunque nadie lo ha confirmado oficialmente, la teoría que cobra más fuerza es que se trata de Alil Sezai Parakolu, un conocido cantautor turco que, oh sorpresa, tuvo un altercado público con Esla hace algunos años. ¿Se acuerdan? Aquello fue un cruce de declaraciones bastante subido de tono por unas declaraciones que Esla hizo sobre un evento político. Él la criticó duramente y ella, por supuesto, no se quedó callada. ¿Podría ser esta la venganza de Alil? ¡Qué dramón, señores! Pero eso no es todo. Porque entre los nombres que Bomba Alil habría mencionado en sus explosivas declaraciones, destaca el de un famoso productor musical, cuyo nombre no voy a revelar por ahora, pero cuyas iniciales son, redoble de tambores. AK. Según Bomba Alil, AK habría jugado un papel crucial en el ascenso de Esla, no solo por su talento, sino también, y aquí viene lo bueno, por sus conexiones. Al parecer, AK tiene contactos en las altas esferas del mundo empresarial y político turco, y habría utilizado su influencia para abrirle puertas a Esla que, de otra manera, habrían permanecido cerradas. Pero la cosa no queda ahí. Porque Bomba Alil también habría insinuado que Esla mantuvo una relación sentimental con AK durante un tiempo. Un romance secreto que, de confirmarse, explicaría muchas cosas. ¿Por qué AK apostó tan fuerte por Esla? ¿Fue solo por su talento o había algo más? ¡Ay, el amor, el amor! Siempre complicando las cosas, o en este caso potenciando las carreras.
Pero no solo de romances y conexiones vive el escándalo. También se ha hablado de dinero. Bomba Alil habría acusado a Esla de evadir impuestos y de ocultar parte de su fortuna en paraísos fiscales. Uy, uy, uy. Eso sí que son palabras mayores. Si Hacienda se pone a investigar, la cosa podría acabar muy mal para la cantante. Y como si todo esto no fuera suficiente, también han surgido rumores de rivalidades con otras artistas del medio. Al parecer, Esla no es precisamente la persona más querida en la industria musical turca. Se dice que su fuerte personalidad y su actitud a veces un tanto arrogante le han granjeado la enemistad de algunas de sus compañeras. Y claro, con la que está cayendo, esas enemistades podrían salir a la luz y complicarle aún más las cosas. Pero volviendo al tema de Bomba Alil, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo ha decidido revelar toda esta información? ¿Qué le ha motivado a hacerlo? ¿Es simple venganza? ¿O hay algo más detrás? Una teoría que cobra fuerza es que Bomba Alil está resentido con Esla porque ella no le dio el reconocimiento que, en su opinión, merecía. Al parecer, él se siente infravalorado y considera que su trabajo contribuyó en gran medida al éxito de la cantante, pero que ella nunca se lo agradeció debidamente. Ah, el ego. ¿Cuántas guerras ha provocado? Otra teoría es que Bomba Alil está intentando sabotear la carrera de Esla para beneficiar a otra artista. En el mundo del espectáculo, ya saben, todo vale. Y la competencia es feroz. No sería la primera vez que alguien recurre a métodos poco éticos para dañar la imagen de un rival y así allanar el camino para su propio éxito. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Bomba Alil simplemente esté buscando sus 5 minutos de fama. En la era de las redes sociales, cualquier persona puede convertirse en una celebridad de la noche a la mañana. Y a veces basta con soltar una bomba para conseguirlo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Bomba Alil ha conseguido su objetivo, poner a Esla en el ojo del huracán. Ahora, la cantante tiene que lidiar con una crisis de imagen que podría costarle muy cara. ¿Qué debería hacer Esla? Esa es la pregunta del millón. En mi opinión, lo primero que debería hacer es romper su silencio y dar su versión de los hechos. No puede seguir ignorando las acusaciones de Bomba Alil. Cuanto más tiempo tarde en responder, más creíble parecerá la información que está circulando. Pero ojo, no basta con desmentir los rumores sin más. Esla tiene que ser convincente. Tiene que presentar pruebas que demuestren su inocencia. Tiene que aclarar todas las dudas y disipar todas las sospechas. Tiene que mostrarse transparente y sincera con sus fans. Si Esla es inocente, tiene que luchar por limpiar su imagen. Tiene que recurrir a la justicia si es necesario. Tiene que demandar a Bomba Alil por difamación y calumnias. Tiene que demostrar que las acusaciones son falsas y que su carrera se ha basado en su talento y esfuerzo. Pero, ¿y si hay algo de verdad en todo esto? ¿Y si Esla realmente utilizó influencias para impulsar su carrera? ¿Y si realmente evadió impuestos? ¿Y si realmente mantuvo una relación secreta con Aka? En ese caso, la cosa se complica. Si Esla ha cometido algún error, lo mejor que puede hacer es reconocerlo y pedir perdón. Tiene que asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la justicia y ante sus fans. Tiene que demostrar que está dispuesta a enmendar sus errores y a empezar de nuevo. En cualquier caso, lo que está claro es que Esla se enfrenta al mayor desafío de su carrera. Su futuro profesional está en juego. Y solo ella puede decidir qué camino va a tomar. Así que, mis queridos chismosos, esto es todo por hoy. Seguiré investigando a fondo este culebrón y les mantendré informados de todas las novedades. No se pierdan mis próximos vídeos, porque estoy segura de que esto no ha hecho más que empezar. El drama está servido. Hasta la próxima.